¡Hey! Muy buenos días, familia. Feliz domingo a todos. O cualquiera que sea el día que tú utilices para ver este vídeo. Quiero mandarte un abrazote enorme de parte de Dorcas, de los niños y mío, allí donde estés, y felicitarte por estar conectado. Es una alegría enorme saber que podemos estar hoy en torno a esta enseñanza, a esta lectura, y poder crecer de gloria en gloria, de paso en paso, de poquito a poquito, cada día un poquito mejor, cada día mejores discípulos. Ese es el desafío y en alegría. Así que muchas gracias por estar conectado. Mira, te cuento que la semana que viene, como sabéis, es Semana Santa, el fin de semana, y el domingo 4 de abril es Domingo de Resurrección, fecha muy importante y muy clara para todos aquellos que os gusta ser muy estrictos con las fechas. Pues el domingo que viene es Domingo de Resurrección, gran fecha para los cristianos, y aquí en Salem, Barcelona, tendremos un invitado. Ese invitado es nuestro pastor presidente Marcos Vidal. Él estará compartiendo el próximo 4 de abril el mensaje, así que te animo a estar expectante y deseoso de poder ser bendecido como somos cada domingo, pero bueno, siempre es muy guay poder contar con él, que no es una voz que tenemos normalmente, así que genial poder contar con su mensaje. Te invito a estar atento el próximo domingo 4 de abril, Domingo de Resurrección, Marcos Vidal aquí en Salem, Barcelona. También quiero felicitarte a todos aquellos que estáis participando en los equipos de conexión. Muchas gracias, mucho ánimo y qué alegría saber que podemos estar siendo iglesia así, creciendo, poder ser mejores discípulos. Te animo a participar, a ayudar a tus capitanes de equipo de conexión y mantente conectado. Es una herramienta estupenda, preciosa. De eso vamos a hablar precisamente hoy. Recuerda que la iglesia no es un lugar al que ir, sino una familia a la que pertenecer. Así que saboréalo y disfrútalo. Hoy vamos a hablar de eso, así que dentro de un poquito hablamos más. También te cuento que recientemente terminamos la serie Primero Dios, que ha sido la primera serie que hemos compartido en 2020, y es una serie preciosa que si no la has escuchado te invito a escucharla, la puedes repasar, y el desafío con esa serie era poder comenzar el año organizándonos bien, poniendo a Dios en primer lugar, pero no de palabrilla, o de canciones, o de deseos, sino con hechos reales. Y en esa serie de 4 episodios tenemos maneras prácticas de demostrar que tenemos a Dios en primer lugar, y eso va a ser sin duda una garantía de poder ir, por lo menos, bien ordenados por la vida. Muy bien, te animo a repasarlo. Y ahora estamos compartiendo esta segunda serie del año que se llama 2020 también me enseñó, que es una serie que me encanta porque muchos reniegan del año 2020 por lo que la pandemia, evidentemente. A mí tampoco me gusta, obviamente, la pandemia, pero creo que sería muy ignorante, creo que sería realmente un error tremendo por mi parte el no valorar todo lo vivido en 2020 y lo que estamos viviendo ahora. En primer lugar, porque el hecho de que haya un cambio de año, como hemos visto, obviamente no cambia la situación, continúa la pandemia, continúa lo que estamos viviendo. Y número 2, porque esta pandemia nos ha hecho vivir cosas que nunca habíamos vivido en nuestras vidas, a la mayoría de nosotros. A lo mejor si eres muy mayor y viviste alguna de las últimas guerras, pues has visto cosas similares, incluso peores o parecidas, pero muchos de nosotros esta es la primera vez que vivíamos una situación así, y qué ignorante y qué torpeza tan grande sería no sacar enseñanzas de eso. Y eso es lo que estamos compartiendo en esta serie 2020, también nos enseñó. En su primer episodio nuestro pastor nos compartía acerca de la relación con Dios y cómo este tiempo nos ha permitido acercarnos más a Dios, o debería habernos permitido. Algunos por necesidad, por miedo, por lo que estamos viviendo, y otros, como me ha pasado en mi caso, porque tener mucho más tiempo de lo que tengo habitualmente para orar, para leer, para reflexionar, para pensar. Yo personalmente he disfrutado mucho este tiempo de acercamiento a Dios, y me gustaría, y eso es lo que compartíamos el otro día, que según llegan las actividades, retomamos cosas, no olvidemos el poder dedicar más tiempo de lo que dedicábamos antes de la pandemia a tener relación con Dios. En el segundo episodio, mi gran amigo Tony nos compartía acerca de la relación con la familia, y efectivamente también este tiempo ha sido maravilloso para conectar con nuestra familia, esposas, hijos, o a lo mejor si vives con algún otro tipo de familiar. De hecho, hace poco hablaba con mi mujer, ahora que se cumplía un año del confinamiento, de cuando comenzamos con el confinamiento estricto, duro, de que para nosotros fue un tiempo precioso como familia, mucho tiempo compartido que no lo hacíamos antes, muchas actividades juntos con los niños, y fue un tiempo precioso. Y esto es algo que ahora, según retomamos muchas actividades, no puedo olvidar, Abraham, ni podemos olvidar. Queremos aprender a dedicar más tiempo, ser bendecidos, no dejarlo solo para el final, para lo que nos sobra, sino todo lo contrario. Y el domingo pasado, nuestro pastor Pedro, en ese tercer episodio, nos recordaba acerca de nuestra administración con las finanzas, y efectivamente también la pandemia ha dejado en evidencia nuestra mala gestión de las finanzas muchas veces. Compromisos en cosas que no tienen sentido y que ahora nos hacen ir ahogados, y otro tipo de cosas que demuestran que realmente no tenemos una administración según nos enseña la Biblia, para poder estar tranquilos, sanos, confiados. Así que te animo a poder escucharlo, retomarlo, y que puedas ajustar estas cosas.
2020 ha sido un año evidentemente durísimo en muchos aspectos, pero también muy valioso, porque nos ha permitido vivir una circunstancia que posiblemente de ninguna otra manera viviríamos y que nos ha dejado en evidencia algunas carencias profundas que queremos aprenderlas. Y hoy llegamos al episodio número 4 con el que cerramos esta serie. Este episodio se llama Inglesia. Inglesia. Ahora hablaremos de ese título y por qué esto, pero antes me gustaría que leyéramos en el Salmo 32:9. Coge tu Biblia. ¡Qué libro tan increíble! ¡Qué maravilla de libro la Biblia! ¡Qué maravilla! Ojalá tú lo puedas saborear. A mí me da mucha pena que recurramos a él o a Dios solo cuando estamos en problemas o con situaciones que nos ahogamos y que sea esto un texto de reacción a lo que me está pasando. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Por qué no acercarnos con tranquilidad, con libertad y poder actuar conforme nos enseña la Biblia? Que sea un libro de una acción positiva, que sea un libro para poder prevenir y que no sea siempre ese libro del rescate y de reacción y llego tarde. No. ¿Por qué no leerlo y poder apreciar cuánto te ama Dios, hacia dónde voy, de dónde vengo, quién soy? Todo eso lo puedes descubrir en la Biblia. Así que te animo a leerlo mucho y vamos a abrir la Biblia. Hoy vamos a empezar leyendo en el Salmo 32:9, que dice así en la traducción al lenguaje actual, lo leo yo, me gusta mucho esa versión, y dice: los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Termina diciendo, qué tremendo versículo, me encanta el salmista aquí, esta comparación que hace tan práctica, porque a mí me gustan las cosas prácticas. Y él dice, no seas tú como ellos, como el mulo o como el caballo. Y es que no sé si te has parado a pensar que muchas veces a la hora de afrontar nuestra vida o lo que estamos viviendo o las circunstancias que tenemos, todos somos un poquito como un caballo o como un mulo, hacia algo de eso tendemos. Y me dice el salmista, no seas como ellos. ¿Qué pasa con el caballo? El caballo empuja hacia adelante, es impaciente, fogoso e impetuoso. No sé si en tu caso, yo en mi caso puedo decirte que me veo más en este papel muchas veces de como un caballo. Soy fogoso, impetuoso, como quiero tirar hacia adelante. Y muchas veces al tirar hacia adelante me llevo todo por delante, me precipito, cometo errores. Y no sé si te pasa a ti eso. Y muchas veces a la hora de afrontar los desafíos que tenemos en la vida, lo que tenemos que hacer somos demasiado impetuosos y necesitamos que nos pongan, pues como dice aquí, algo para controlarnos. Así que ojalá no seas tú como el caballo, Abraham, no seas tú como el caballo, ni tampoco como el mulo que se rezaga, es obstinado, indisciplinado, perezoso. ¿Es tu caso? A lo mejor tú eres más de este, pues no me gusta esto, ya no voy, no, esto que se está haciendo, no, esto yo no, esto no es para mí, y esto no, y ahora me he cansado, y ahora sí, y ahora no, y ahora emocionado. Esto es un mulo, y dice este texto, me gusta mucho, no seas tú como ellos. Me gustaría que pensaras en eso. Soy yo un caballo, un mulo, y lo tengas en cuenta a la hora de desenvolverte cada día en lo que haces. Soy yo como un caballo, como un mulo, muy impetuoso, muy rezagado. Ojalá podamos encontrar, todos los que formáis parte de la comunidad de Salem Barcelona, sabéis que nuestro pastor hay una palabra que le define, que es equilibrio. Exactamente, qué difícil palabra el equilibrio. Ni mulo ni caballo, equilibrio. Muy bien. Vamos ahora sí con el cuarto episodio, familia, que se llama Inglesia. Porque esto de Inglesia, bueno, es un juego de palabras, obviamente de en inglés de dentro de la iglesia. ¿Y por qué de esto de dentro de la iglesia? Muy bien, porque sin duda estaremos todos de acuerdo que la pandemia, una de las cosas que trajo evidentemente es el cerrar todos los centros donde se reunía gente, por supuesto también las iglesias, así que de repente nos encontramos hace un año con este desafío impresionante de las iglesias están cerradas. La iglesia cerrada, y esto ha supuesto un terremoto tremendo, enorme, porque no podemos ir a la iglesia. A la iglesia, cuando sería más certero, no podemos ir al templo, pero iglesia, dentro de la iglesia. Nos hemos acostumbrado a la iglesia como ese lugar donde vamos especialmente los domingos, y por eso salió vamos, no podemos ir a la iglesia. Han cerrado las iglesias. Y es curioso esta sensación de dificultad y de ahogo en la comunidad cristiana, cuando sabéis que iglesia, de griego eclesia, significa los llamados afuera. No los llamados adentro, sino llamados afuera. Así que, ¿cómo es posible que hayamos sido tan incomodados por esto si somos llamados afuera y no llamados hacia adentro? Y es que si os fijáis, la pandemia a la mayoría de sectores pues ha sido muy complicado. Ya sabéis, restauración, restaurantes, tiendas, negocios, turismo, por supuesto, pero hay otros sectores básicos que no les ha afectado tanto a nivel de alimentación, es algo básico que hay que hacer. Entonces ellos no se han visto tan afectados porque necesitamos los mercados. Y es una pena que la iglesia también se haya visto tan afectada cuando somos los llamados afuera, no hacia adentro. Sin embargo, es muy posible
que una de las cosas que vamos a aprender y vamos a hablar hoy es cómo nos hemos quizás equivocado al ser tan iglesia, hacia adentro. Y esta pandemia nos ha dejado en evidencia, familia. A toda la familia cristiana en general, y también nosotros, por supuesto. Qué tremenda dependencia la nuestra de todo lo que hacemos en el templo, en aquel lugar, en la iglesia, en el templo, dentro. Y de hecho hemos visto mensajes de todo tipo de la gente, ¿qué hacemos? Y esto es un ataque, y como no podemos cerrar, y no podemos permitir esto, y esto es algo que viene en contra de la iglesia, y no vamos, y toda una tira de mensajes que uno se lleva a la cabeza, pero vamos a ver, los llamados afuera, sin embargo, hemos sentido el no poder reunirnos, especialmente los domingos en la iglesia, en el templo, como un ataque tremendo hacia nosotros. Y de esto estamos hablando, y me gustaría que reflexionáramos, que pensáramos. De hecho, hace poco leía una encuesta pública, lo podéis ver por la Generalitat. El barómetro de religiosidad en Cataluña dice que ha aumentado de un 2% a un 7% la comunidad de cristianos evangélicos. Mucho de ello gracias también a la inmigración, y especialmente latinos, que ya sabéis que muchos sois creyentes, y al venir aquí, pues evidentemente pues, ha ayudado a aumentar ese porcentaje al 7%, lo cual está muy interesante y es bueno, obviamente. Sin embargo, al leer la encuesta veías datos como que la sociedad española en general, España como país, pasa del 55% en interés religioso, o sea, en inquietud por Dios o algo similar a eso, a un 44%. Que los ateos pasan de un 2% a un 18%. Y que el 35% de la población en España son los que conocen a los cristianos protestantes, evangélicos como nosotros. Solo el 35% nos conocen. ¿No te parece alucinante eso? Estadísticas realmente que dices, Dios mío, no estamos dando para nada en el centro. Es decir, la iglesia, ese lugar donde vamos cada domingo y que para nosotros es tan importante y relevante, a nivel de sociedad no está teniendo el impacto que quizás debería tener. Y de eso me gustaría ser desafiado y aprender del 2020 como iglesia. De hecho, hablando de reunirnos en un templo, en un lugar físico como tal, es interesante pensar, no sé si lo has pensado, que en el Antiguo Testamento, cuando Dios formaba parte dentro del pueblo de Israel, Él ideó el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, no era un edificio fijo que estaba ahí, sino todo lo contrario, era una tienda que se montaba y se desmontaba y seguía a la presencia de Dios. Es decir, donde iba Dios, donde Él se movía, ellos tenían que mover el tabernáculo donde estaba y ahí estaba la presencia de Dios. Y es muy interesante esa idea, ¿no? A diferencia de un lugar cerrado, donde está siempre ahí puesto, y un lugar donde aquí, sino que se movía y ahí movía el tabernáculo. La idea de un templo físico y tal vino más tarde a través de David, ya sabéis, el Messi de la Biblia, el que más trofeos ganó, el que más victorias logró, y a Dios, bueno, pues le pareció bien. De hecho, podríamos decir que, a diferencia de otros pueblos, que realmente los israelitas fueron de los últimos en construir un templo como tal. Ya había muchísimos templos a otros tipos de dioses, pero el templo para Dios fue una idea de David, quizás inspirado por lo que veía en otros pueblos, y Dios lo tuvo a bien y allá se hizo. Pero es interesante pensar que quizás en el corazón de Dios no había esta idea, sino que era más bien una idea de algo que se movía hacia adelante. Y de hecho, si vamos al Nuevo Testamento, podemos ver que en el comienzo de la iglesia había de todo menos un templo, ya que estaban perseguidos. Dice la Biblia que se reunían en casas o en lugares de este tipo, o sea, todo muy lejos de poder ser en un lugar siempre en el mismo sitio y bien definido, sino todo lo contrario, tenían que ser cristianos realmente valientes y se reunían por otros lugares. Y no fue hasta el 380 más o menos cuando la iglesia a través de Constantino pues fue, digamos, estatizada, y la cosa cambió un poquito, y quizás lo que estamos viviendo ahora, y esta iglesia, esta costumbre de estar tanto dentro, de depender todo lo que hacemos dentro de un templo, viene precisamente por eso, de cómo se establecieron lugares, digamos, para tener esas reuniones, y lo hemos convertido en algo realmente casi sagrado, diría yo. De hecho, mira, lee conmigo en Hechos 17, 22 al 25, ya sabéis, el renacido, ojo, Pablo hablando, dice, Pablo se puso de pie ante la junta y les dijo: habitantes de Atenas, ojo a este mensaje, que es uno de los mensajes más espectaculares, preciosos de Pablo en el Nuevo Testamento. Dice: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad vi que ustedes adoran a muchos dioses, y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo Él es el Dios del que yo les hablo. Versículo 24, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario,
Él es quien da vida, el aire y todo lo que la gente necesita. Él está predicando, está hablando allí en Atenas y dice en el versículo 24, Él no vive en templos hechos por seres humanos. Y con este mensaje no trato en ninguna manera de decir no utilizamos el templo. Estamos deseando poder volver al templo y en la medida que podamos vamos a hacerlo y es algo precioso, pero no es un fin en sí. No es ni mucho menos un fin, es un medio. Sin embargo, me preocupa que de alguna manera, ya te digo, esta pandemia claramente nos ha evidenciado que no es así, sino que muchas veces es un fin. Y para nosotros el estar allí dentro, iglesia representa tantísimo, olvidándonos de que no es así el corazón de Dios, ni mucho menos. Así que, ¿por qué vamos al templo? Muchas veces yo me preguntaba ya, ¿por qué vas al templo? ¿Por qué tanto peso en ir al templo? ¿Por qué hay tanto impacto si no puedo ir, si una situación como esta, por seguridad, no me lo permite? ¿Por qué hay tanto impacto en no ir? Y aún hay quien dice, bueno, es que tenemos que ir al templo para adorar a Dios. Y sí, efectivamente, que cuando vamos al templo adoramos, más bien, para ser más exactos, cantamos canciones, adoramos a Dios cantando. Pero es una pena el poder pensar que solo puedo adorar así. Es un error tremendo. Allí lo que hacemos es cantar juntos, adorando a Dios. ¿Cómo? Cantando. Y es algo que me gusta muchísimo, pero no es la única manera. De hecho, adorar a Dios tiene que ver con devoción del corazón. Una devoción que se traduce en actos de obediencia. Eso es adoración a Dios. Tú puedes adorar a Dios en todos los lugares, en cualquier sitio. Es más, deberíamos hacerlo 24 horas. En cada cosa que hacemos adoramos a Dios. Es devoción del corazón. No es cantar una canción. Cantar evidentemente está guay como forma de adoración, pero podemos adorarle de muchas maneras. Porque eso se demuestra con una devoción, con un corazón que le ama con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y se traduce en hechos reales, no en palabras o canciones que solo... No. Así que adorar, evidentemente adoramos en el templo, pero podemos hacerlo en cualquier sitio, en tu casa, en el trabajo, todo lo que seas, ponle adoración a Dios en todo lo que hagas. A lo mejor también dices, no, yo voy para escuchar la palabra, la predicación, y efectivamente, allí cuando vamos al templo, pues tenemos el privilegio de poder escuchar un mensaje, pero obviamente, gracias a Dios, hoy podemos escucharlo también a través de este vídeo. Hay otro tipo de recursos, está tu propia Biblia que puedes leer, así que no es imprescindible como en años anteriores, donde la única manera de escuchar una predicación era en un templo, porque no tenían Biblias, porque no había acceso a otro tipo de recursos, efectivamente, pero hoy no, hoy gracias a Dios, si no podemos, por los motivos que tenemos ahora, ir a un templo, podemos también hacerlo de otra manera, así que no es imprescindible ni mucho menos. ¿Qué más? Alguien dice, no, porque soy bendecido en aquel lugar, como si ese lugar tuviese un misticismo tremendo, como si fuese un lugar donde uno pisa y ya las cosas cambian, porque sí, no, ni mucho menos, las cosas ocurren en el corazón, y de eso habló muchísimo Jesús, muchísimo de Jesús. Evidentemente, volvemos a lo mismo, el templo es estupendo como herramienta para lograr lo que queremos hacer. Luego hablamos de eso y es un buen lugar y queremos retomarlo, evidentemente, pero estoy intentando hacerte ver de cómo esta pandemia nos ha metido la ingle, ha dejado en evidencia que somos una ingle, todo lo que hacemos está como condicionado por eso. Y no puede ser, podemos adorar fuera, por supuesto que sí, podemos escuchar la palabra, por supuesto que sí, y podemos ser igualmente bendecidos. De hecho, sabéis que Pablo decía, nosotros somos templo. Somos templo, es decir, ya no es que tengas que ir ahí, sino que Dios habita dentro de ti, mora dentro de ti, y cada uno de nosotros puede ser bendecido allí donde tú estés. Donde tú estás, puedes sentir sin duda la presencia de Dios, así que te invito a buscarle en ese lugar. No creas que solo por poner el pie en un sitio, ya ¡pum!, ahí está, no. Puedes ser tremendamente bendecido allí donde tú estés. Hay quien dice, no, es para ser obediente, porque la Biblia pues, nos dice que hay que congregarse juntos, y ahora hablaremos de eso, por supuesto, y claro que sí, que la Biblia habla, pero no dice concretamente congregarnos juntos en el templo, en ese lugar, y si no te puedes congregar en el templo, ya no te estás congregando. De hecho, hay mucha gente, como sabéis, y esto pasa hoy más que nunca, que los domingos no pueden ir al templo, no ahora, sino cuando se puede ir, porque trabajan, porque están en sectores de servicio, policías, enfermeros, restauración, es decir, todo. ¿Y qué pasa? Pues todos ellos no pueden obedecer a Dios. Porque no, bueno, no, realmente tenemos que acercarnos a la Biblia de una manera mucho más precisa y mucho más realista y comprender lo que está diciendo. Ahora hablaremos de eso. Así que son toda una serie de argumentos que te cuento, ya te digo, insisto con la idea, no para que digas, no, pues ahora ya no hay que ir al templo. No, por supuesto que no. Deseamos usar el templo. Lo que quiero un poquito evidenciar es que esta pandemia nos ha demostrado que nuestra eclesiología, nuestra manera de ser cristianos está tremendamente condicionada por la iglesia, por lo que hacemos dentro de la iglesia. Y es algo que tenemos que aprender. Cuando ahora podamos regresar, si Dios quiere, a una cierta normalidad o volver a hacer cosas, reunirnos, no, tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender, no queremos ser iglesia, queremos ser eclesia. Ser capaces de poder hacer un cristianismo que apunta mucho más hacia afuera que hacia adentro. De hecho, mira, en Mateo 15, 6 al 8, encontramos un episodio muy interesante de Jesús con los líderes y fariseos, líderes religiosos y fariseos.
Te invito a que lo leas en casa, una disputa, una discusión acerca de que los discípulos no sabían lavar las manos y cosas que estaban establecidas. Y dice el versículo 6, palabras de Jesús, ojo, dice, ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Tremendas palabras de Jesús. Y a mí me da mucho miedo y quiero aprender de este 2020 precisamente eso. No quiero sacralizar aquellas cosas que no lo son. No quiero que me envuelvan las liturgias, sino que quiero tener un corazón que apunta a Dios siempre. Poder adorarle, buscarle allí donde esté. Y que como iglesia, podamos ser cristianos que apuntan hacia afuera, no tanto hacia adentro y hacia una iglesia. Y en ese desafío estamos. De hecho, ya sabéis que mi gran amigo Raúl Abraham, el cual nos bendice mucho con su serie Qué provecho tiene, de Eclesiastés, que a muchos os gusta, él me hace mucha gracia porque él muchas veces dice que él muchas canciones en la iglesia, cuando estamos adorando, cantando, dice que no las canta. No las canta porque dice que no estoy a la altura de poder cantar eso. Y es muy interesante este pensamiento, que uno se dice, pero bueno, a ver, pero es verdad, si te paras a ver, muchas veces cantamos canciones que dices, madre mía, todo lo que tengo es tuyo, todo mi ser lo entrego, todo mi corazón y uno dice, madre mía, qué preciosa canción y eso, pero luego vas a los hechos y qué diferencia hay de lo que hemos cantado, de lo que hemos dicho a los hechos, ¿verdad que sí, no? Y luego ves cómo falta un montón de compromiso, de cariño, de tantas cosas hacia Dios y hacia la iglesia, hacia la comunidad cristiana, pero cantándolo somos bien pasionales, ¿no? Y qué interesante, dice, oye, Isaías lo decía, este pueblo me obedece, dice que me obedece, y muchas cosas, sí, mucho, pero la realidad, iglesia, dentro de la iglesia, sin capacidad de poder afectar. Y a mí, 2020 es un año que obviamente ha traído muchos problemas y conflictos, y es un año que no esperábamos de esa manera, evidentemente, pero personalmente quiero decirte que me ha bendecido mucho en ese sentido. De hecho, esta es la primera cosa que podríamos señalar que nos enseñó. La iglesia no es un lugar al que ir, sino una familia a la que pertenecer. Y que es algo que incluso hemos predicado muchas veces, hemos dicho, pero esta pandemia lo ha dejado en evidencia. Lo decimos, pero del dicho al hecho familia, y lo hemos visto claramente. De hecho, ya os contaba hace un tiempo atrás que con mi madre llevábamos, antes de la pandemia y esto, llevábamos conversaciones hablando y muchas veces ella y yo hablábamos acerca de que la iglesia, la sensación de que necesitaba como una sacudida, que había como una cultura tremenda de eso, de iglesia, de todo lo que hacemos dentro y como de un autoconsumo y de una, no sé, de todo lo que hacemos como pues eso, muy para verlo y tal, pero no estábamos dando en el blanco. Y creo que esta pandemia, sin lugar a duda, precisamente ha hecho eso, dejar en evidencia dónde estamos apuntando y hay que redirigirlo. Y en esto estamos intentando no ser iglesia, sino eclesia, los llamados afuera. De hecho, hay una frase que me gusta mucho y yo personalmente la siento perfectamente así, que dice que hay mayor bendición en el fruto que en el éxito. Hay mayor bendición en el fruto que en el éxito. Muchas veces uno puede tener éxito, triunfar en algo. De hecho, puedo contaros que en Salem, Barcelona, justo antes de la pandemia, estábamos en una cantidad de personas acudiendo a nuestra reunión de la iglesia, la reunión de los domingos, mayor que nunca. Nunca antes habíamos tenido tantas personas yendo a la iglesia, lo cual uno dirá, pues qué éxito, ¿no? Realmente eso es algo que bendiquís y por supuesto que damos gracias a Dios por eso. Sin embargo, ¿por qué ese sabor? ¿Por qué esa sensación de decir, ok, sí, estoy viendo, pero no, ese éxito no me está trayendo esa alegría, esa cosa de por qué? Porque una cosa es que venga mucha gente y otra cosa es que haya discípulos. Una cosa es el éxito y otra cosa es el fruto. Y el fruto es lo que realmente alimenta, lo que realmente uno saborea, no el éxito. El éxito de lograr, pero bueno, luego viene lo siguiente. Pero ¿qué pasa? Discípulos. Y es que hay muchas iglesias que a lo mejor pueden ser muy numerosas, pero ¿cuántos son discípulos? O al revés, puede ser pequeñita y tener muchos discípulos. ¿Cuál de ellas está dando en el centro? ¿Cuál de ellas está siendo la certera? ¿Cuál de ellas realmente trae gozo al corazón de Dios? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Me gustaría que pensaras en ello. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es tu misión como iglesia? Acudir todos los domingos al templo, a la iglesia, acudir y cantar. ¿Cuál es tu misión y mi misión como iglesia? Mateo 28, 18 al 20, dice palabras. Encontramos un texto muy interesante también. Dice, pero él se acercó y les dijo,
Dios me ha dado, palabras de Jesús, como la misión como iglesia, pero se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan discípulos míos a todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquí encontramos la misión como iglesia. Id y hacer reuniones los domingos. Id y hacer cultos. Id y reuniros dentro de un templo, de una iglesia. Id y cantad, id y haced discípulos. Esa es la misión. Y evidentemente, ¿cómo lo hacemos? Pues evidentemente el templo nos sirve evidentemente para hacer discípulos, pero no es el fin. En eso estamos en esta mañana de Iglesia, aprendiendo del 2020 que no necesitamos necesariamente o no deberíamos necesitar el templo como herramienta para hacer discípulos. Queremos hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Personas que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y al prójimo como a sí mismo. De hecho, en Mateo 22 lo puedes leer en el versículo 36-40, le preguntaron ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús contesta, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a eso, y dice así, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Esta es nuestra misión como iglesia. Este es nuestro compromiso para ti, para mí como iglesia. Ir y hacer discípulos. Pero no tú solo, no es dice, ves tú, ves y haz discípulos. Id en comunidad, juntos, a hacer discípulos. Personas no que quieran, les guste venir y que se sientan a gusto y que digan que guay esto y me he sentido bien y tal. No. Personas que sean discípulos, que crezcan, que puedan ser un poquito más como Jesús, que amen a Dios con todo su corazón, mente, no una simple asistencia, no es decir, oye, me relaciono, sí, soy un follower, lo veo bien, no. Devoción, profundidad, y al prójimo como a sí mismo. Y ese es el primer desafío, y lo que 2020 nos enseña como iglesia. ¿Soy yo un cristiano dependiente del templo? ¿Tiene sentido para mi vida poder vivir sin poder ir al templo? Insisto, en cuanto podamos, queremos utilizarlo, solo faltaría, hemos invertido mucho y nos encanta nuestro templo. De hecho, es una de las cosas que a mucha gente que nos visita le encanta y te invita a visitarnos si no lo conoces. Y vamos a seguir utilizándolo, por supuesto que sí, pero queremos quitar de ahí ese sello de como fin, como actividad principal de la iglesia. Esa reunión, por supuesto, que nos reunimos y ahora vamos a hablar de eso. Pero no queremos ser iglesia, queremos ser eclesia, los llamados afuera, para hacer discípulos y para amar a los demás como a nosotros mismos. Y esto es interesante. Número 1. Número 2. Segunda cosa que hemos aprendido este 2020 con relación a la iglesia. ¿Qué más? Sabemos cuál es la misión, pero ¿qué más? ¿Qué más nos aporta o podemos aportar en la iglesia? Mira, en Hebreos 10, 24, 25 encontramos ese famoso versículo que tanto se utiliza para, que tanto se utiliza como no olvidéis, o como congregaros, o como dice la versión Reina Valera, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre, ¿no? Eso está en Hebreos 10, 24, 25, y es muy interesante que muchas personas que utilizan este texto como para justificar que tienes que ir el domingo a la iglesia o al templo, como si aquí dijese, como tienes por costumbre ir el domingo, no va la cosa por ahí, pero es muy interesante cómo sesgar un versículo solo con ese texto cuando eso está en Hebreos 10, 24, 25, y mira lo que dice el versículo entero. Dice, tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos, como hacen algunos. Al contrario, mira lo que dice, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Ese es el versículo entero. Es interesante como a veces cogemos ahí una frasecita y ya lo llevamos como nuestro terreno, como para defender algo, y dices, pero bueno, aquí lo que está hablando, está diciendo de que la iglesia, la comunidad, necesitamos animarnos y estimularnos unos a otros, ayudarnos. Y evidentemente el reunirnos nos ayuda en este trabajo de estimularnos y animarnos. Es por eso que es bueno reunirnos. Ahora no dice tiene que ser en un templo y tiene que ser cada domingo y tiene que ser haciéndolo de esta manera. Primero canta lento, luego rápido, luego... No. Está diciendo que nos reunamos para tener comunión que nos ayuda a animarnos, a estimularnos, a crecer. Esta es la historia, poder servir. Y esto es lo que queremos hacer en cada una de nuestras actividades. Queremos aprender a ser capaces de ayudarnos unos a otros, a animarnos sin depender de un lugar en concreto. Esto es lo que aprendemos del 2020. Insisto, no quiero que salgas con la idea de decir, no, es que Abraham no hay que... No.
No es blanco o negro, no es esto. Por supuesto que el templo sirve, me encanta ir al templo y en la medida que podamos lo vamos a utilizar, pero no como fin. No como ordenanza, como que esto es, no, sino como una herramienta como tantas hay, como hoy es Internet, por ejemplo, para hacerlo. A mí me hace mucha gracia que muchas personas son como, no, es que yo, Internet, es que, es que para mí, ¿cómo lo...? Hombre, claro, a ver, y para mí no, y para otro no. Todo el mundo va a preferir esto a lo otro, vamos. No se trata de eso, se trata de que hoy tenemos esto, dadas las circunstancias, es una herramienta como lo es la otra. Y a partir de ahí, aquello que sea capaz de traer discípulos, de poder tener un tiempo de ayudarnos, de comunicarnos, eso es precioso y estamos siendo iglesia. De hecho, es muy interesante ver las reticencias de mucha gente al tema de Internet o cosas así, cuando luego lo usan para otro tipo de cosas, a nivel secular, para sus negocios, para otras gestiones, no son tan... Pero para esto sí es como que hay un misticismo, algo como que es el lugar. Y yo quiero sacarte un poquito de esa idea, que entiendas que la iglesia es mucho más, que eso es una familia a la que pertenecer. Y esto es precioso. De hecho, hay una frase interesante que me gusta mucho. Dice Lucas Leis en su libro El mejor líder de la historia, que los analistas de la cultura estiman que nuestra cultura se está reinventando cada 3 a 5 años. Y creo que es muy interesante ese texto porque precisamente, lo que te digo, hay como una sensación de siempre de estar con liturgias, de sacralizar cosas, sin darnos cuenta que eso no es algo que encontramos en la Biblia, ni mucho menos. Y cometemos el error y luego no podemos ser eclesía, llamados afuera, no afectamos, llegamos tarde siempre tarde. De hecho, es interesante, si yo soy del año 82, camino de 40 años ya, y en mi generación de jóvenes fue un impacto muy grande escuchar la entrada de canciones modernas, digamos, de estilo moderno en la iglesia, al lado de alabar y adorar. Esto es algo que no se hacía antes, eran canciones muy tradicionales. ¿Y qué pasó? Que el hecho de que salieran grupos haciendo estas canciones para Dios de una manera, con un estilo actual, como lo que querían, fue realmente pues, como una revolución y algo que llamó mucho la atención a muchos de los jóvenes, incluido yo, por supuesto, pero es muy interesante. Yo me fijo ahora en las generaciones nuevas, que a ellos no les impacta en absoluto, ¿te das cuenta? Hay veces que ves nuevas canciones y a ellos las canciones, ¿por qué? Porque ya están acostumbrados, necesitan otras cosas. Y es muy interesante que seamos capaces como iglesia de ir adaptándonos a los tiempos. No ir a rebufo ahí como el que, ay, ahora sí, ahora me pongo y llego. Porque si te das cuenta, esto pasa mucho. Se hace algo y, bueno, ya, esto, ay, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? Ya no podemos reunirnos en el templo. Y ya criticar. Luego empezamos a verlo y dices, pues sí, la verdad es que tiene sentido esto que estamos haciendo, pues no estaba tan mal. Y luego ya encima, cuando ya lo has visto que está bien, ya dices, pues vamos a hacerlo, ¿no? Son como 3 pasos que ocurre siempre. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegas ya a hacerlo, ya vas tarde, porque como le decía aquí Lucas, las cosas se van reinventando y cuando tú ya por fin dices, ok, vale, le doy el ok a esto. Podemos usar internet, o podemos usar equipos de conexión, o podemos, esto ya, ok, me he dado cuenta que esto... Y ahora ya resulta que ya esto es otra cosa, y esto es así. Entonces yo quiero animarte con Inglesia a que seamos capaces de poner el foco en ser discípulos, en animarnos y ayudarnos unos a otros. Las herramientas son estupendas, pero no son sagradas. El templo es maravilloso. Ir el domingo al templo me encanta y lo queremos hacer, pero no es imprescindible, como no lo es tantas cosas. Quiero animarte a que pongas en tu corazón, quiero adorar a Dios de una manera 24 horas, con todo mi ser. Quiero hacer discípulos, quiero ayudar a mis compañeros en mi comunidad y en mi entorno. Esto es de verdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en función de las circunstancias y de las herramientas que tenemos, que eso dependen, obviamente, de lo que tenemos. Así que me gustaría, de verdad, que nos alejáramos de ese consumismo y contemplación que tenemos muchas veces como iglesia. Esa idea de llegas allí y te sientas y escuchas ahí y luego ya no te acuerdas. Esa es la verdad, no te acuerdas de qué estuvo bien, me gustó, fue como el que comí una buena comidita y estuvo rico, ¿no? Pero ¿sirvió para algo? ¿Tuvo algún tipo de impacto? ¿Has pasado de seguidor o follower o alguien que le ha gustado y lo ha consumido a alguien que está cambiando de verdad, intentando hacer algo diferente, intentando llegar lejos? Ese es el desafío que te pongo en esta mañana y queremos cerrar esta serie. 2020 también nos enseñó con eso. ¿Cuál es mi relación con la iglesia? ¿Cuál es mi relación con la iglesia? ¿Está condicionada por las liturgias y lo que considero sagrado? ¿O está relacionado con el desafío que Jesús puso en la iglesia? El ser una comunidad de fe que hace discípulos, personas interesadas en un crecimiento personal y, por supuesto, sobre todo fuera, impactando fuera, que amen a Dios con todo su corazón, mente, con todo su ser y al prójimo como a sí mismo. De hecho, de esto es algo que carecemos tremendamente y que yo en mi experiencia de muchos años en la iglesia lo he visto. Este acercamiento a Dios siempre como algo consumible, es decir, como algo que necesito o que me aporta, bueno, pero
muy lejos de un acercamiento de servicio, de un corazón de ir y dar, de ayudar y animar. Si en nosotros hubiese ese corazón, como nos explica aquí Pablo, de animar, de querer animar y ayudar a nuestros hermanos en la comunidad y a los que están fuera, vecinos, si en nosotros hay eso, poco nos van a importar las formas, las liturgias o cómo lo hacemos. El desafío es llegar, compartir. Es por eso que a mí me da mucha tristeza cuando veo a personas que se desconectan de la comunidad cristiana, porque no les gusta cómo se hace esto, o porque esto no lo ven así. Esto se trata de comunidad, de juntos, id juntos a hacer discípulos. Así que la prioridad, lo más importante es amarnos, ayudarnos. ¿Se tiene que hacer así hoy? Se hace así. Mañana lo hacemos así, lo hacemos así. Mañana, pasado mañana es así, se hace así. No pasa nada, porque no queremos liturgias, no queremos sacralizar, lo que queremos es iglesia, eclesía, llamados afuera a servir, a ayudarnos. Acércate a la iglesia de esa manera, no como alguien que quiere consumir, no como alguien que quiere contemplar y ya le vale, sino como alguien que quiere implicarse, quiere meter sus manos ahí, quiere meter su esfuerzo, su vida. Y eso va a ayudarte mucho y va a ayudarme mucho a mí a apartar todas esas liturgias, eclesías y cosas, toda esa maleza que nos hace perdernos. Ahí, Abraham Kuyper decía, el mayor regalo que puede recibir la iglesia es tener un grupo de familias que asuman la vida con tanta seriedad cristiana, que estén dispuestos a alterar por completo su estilo de vida para criar discípulos para Cristo. Tremendo desafío, lo firmo, y es el anhelo y el deseo que tenemos en Salem, Barcelona, y para cualquiera que esté escuchando este vídeo. Queremos ser una iglesia, eclesía, llamados afuera, capaces de influenciar en nuestro entorno, en nuestra sociedad. No queremos llegar tarde, queremos estar en nuestro día y en nuestra hora. Y si puede ser un poquito por delante, Dios nos lo permite. Así que ese es el desafío, que aprendamos. 2020 nos enseñó eso, que no queremos ser iglesia, no queremos depender de liturgias o de un lugar en concreto. Somos una familia intentando crecer, ayudándonos, protegiéndonos, animándonos, haciendo discípulos que amen a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. Te animo a pensarlo, a meditar en ello y que puedas crecer, anímate, conéctate, estate bien fuerte. Queremos ser ese tipo de iglesia sin lugar a dudas. Así que mantén tu compromiso, todas mis gracias y mi alegría con cada uno de vosotros. Os queremos un montón, Dios te bendiga mucho. Hasta pronto. Recuerda, el domingo que viene, Marcos Vidal, Salem, Barcelona. Adiós, adiós.